Ya. Vamos a explicar cómo se resuelve gráficamente una ecuación. En este caso vamos a resolver esta ecuación que está compuesta en una parte por una con valor absoluto y acá otra expresión, un polinomio de primer grado, o sea una recta. Para poder resolver gráficamente una ecuación, nosotros tenemos que definir dos funciones las cuales vamos a querer que sean iguales. En este caso vamos a llamar f a esta función que está en valor absoluto y vamos a llamar g a esta otra función que es una recta, porque es un polinomio de grado 1. Y la idea es buscar para qué valores de x estas dos funciones son iguales, o sea, en un gráfico donde se intersectan. ¿Para qué valor de x estas funciones se intersectan? Entonces, esta primera función que tenemos con valor absoluto, vamos a ver de que va a ser, para poder graficarla podemos darle valores a x, hacer una tabla de valores, pero aquí podemos ver, por ejemplo, fácilmente cuál es la intersección con el eje x, que sería pensar cuánto esto es 0. Entonces diríamos, la intersección con el eje x, reemplazo la y por 0, y me queda que el eje x lo va a tocar en el x igual a 1/2, que estaría ahí, ¿ya? Y luego puedo ir dándole otros valores, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el x vale 1? Si x vale 1 sería 2 menos 1 es 1, valor absoluto 1. Ya sé que tengo el par 1, 1. Si x vale 2, 2 por 2 son 4, menos 1 serían 3. Entonces, para el 2 la imagen es 3. Si x vale 3, 2 por 3 son 6, menos 1, 5. 3 con el 5. Si x vale menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. En valor absoluto sería 3. Menos 1 con 3. Menos 2 sería menos 4, menos 1, menos 5. En valor absoluto es 5, etc. Con esos puntos ya basta porque son rectas, así que no necesitamos tantos puntos para definir su gráfica. Siempre el gráfico de estos valores absolutos tienen esta forma como, de esta forma como una V y son simétricas, ¿ya? Entonces, simétrica aquí respecto de esta línea vertical que queda justo en la intersección con el eje X. Bueno, ahora para ver el gráfico de esta otra función, esa es una recta, ¿sí? Para graficar una recta bastaría con tomar dos puntos, por ejemplo, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Entonces, si buscamos intersección con el eje X, reemplazo la Y por 0, entonces me quedaría 0 es igual a X más 7 partido en 2, de donde podríamos deducir que X tendría que valer menos 7, es decir, al eje X lo toca en el menos 7. Si quiero saber cuál es la intersección con el eje Y, reemplazo el X por 0 y me va a quedar entonces que al eje Y lo va a tocar en el 7,5 o 3,5. Va a ser la intersección con el eje Y. Ya con esos dos puntos puedo graficar. De todas maneras, si uno quiere, también siempre puede hacer una tabla de valores. Ya ir dándole puntos, ¿sí? Si X vale, por ejemplo, menos 1, menos 1 más 7 son 6, dividido en 2 serían 3. Con el X menos 1 la imagen es 3. O si X vale 3, por ejemplo, 3 más 7 son 10, dividido en 2 es 5. Y así los puntos que uno quiera para poder hacer el gráfico. Es importante cuando uno resuelve gráficamente una ecuación hacer un buen gráfico. Y eso significa hacerlo en un papel cuadriculado o también podemos usar alguna herramienta computacional para poder hacer estos gráficos bien. Porque la idea justamente es ahora ver dónde son iguales estas funciones, es decir, dónde se intersectan. En este caso, ambas gráficas se intersectan en este punto y en este punto. Entonces, como esta es una ecuación en X, nosotros tenemos que determinar cuál o cuáles son los valores de X donde se cumple esta igualdad. Y los valores de X, entonces, donde se intersectan serían el menos 1 y el 3. Entonces, la solución de esa ecuación es X igual menos 1 o X igual 3. ¿Sí? Y si uno lo quiere verificar con esos dos valores, se cumple que estas dos expresiones son iguales. De hecho, acá teníamos justamente en la tabla de valores con el x menos 1 el y es 3 y aquí también con el x menos 1 el y es 3 y con el x3
perdón, era el de arriba, con el x3, el y era 5 y acá también con el x3 el y es 5. Es decir, esos valores de x son los que hacen que se cumpla la igualdad. Son importantes los métodos gráficos para resolver ecuaciones, porque de hecho no todas las ecuaciones uno las va a poder resolver siempre algebraicamente. Hay ecuaciones, por ejemplo, si tenemos una exponencial y una polinómica, que muchas veces solo se resuelven usando métodos gráficos, ¿ya? Buscando entonces cuál es la intersección.